Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Los trastornos por expansión de repeticiones son sin duda uno de los desafíos diagnósticos más interesantes y crecientes en la neurología actual. En esta revisión vamos a desentrañar ese camino fascinante que va desde la observación clínica, desde el fenotipo, hasta llegar al diagnóstico molecular definitivo, el genotipo. Un viaje que, como veremos, está transformando por completo nuestro abordaje de estas enfermedades. Para ello, nos vamos a enfocar en 4 áreas. Primero, las características clínicas clave que nos dan pistas. Luego, nos meteremos de lleno en los trastornos descubiertos más recientemente. Veremos también el enorme salto en el diagnóstico molecular y, para cerrar, lo aterrizaremos todo en la aplicación clínica con algunas conclusiones prácticas. Muy bien, pues arranquemos con el primer punto. A pesar de que estos trastornos pueden parecer un mundo de enfermedades distintas, en realidad comparten ciertos patrones clínicos. Aprender a reconocerlos es simplemente esencial en la práctica diaria para saber hacia dónde dirigirnos. Y esta es la pregunta del millón para el clínico, ¿no? ¿Cómo encontramos un hilo conductor en medio de un mar de presentaciones tan diversas? Pues la respuesta está en una relación fundamental, la que existe entre el tamaño de la expansión de la repetición y cómo se manifiesta la enfermedad. Fíjense en el gen FMR1, es el ejemplo perfecto de lo que llamamos heterogeneidad dependiente del tamaño. Cuando la expansión es completa, o sea, más de 200 repeticiones CGG, tenemos el clásico síndrome de X frágil. Pero, y aquí es donde se pone fascinante, si nos quedamos en el rango de premutación, entre 55 y 200, aparece un cuadro totalmente diferente en la vida adulta, el FXTAS, el síndrome de temblor y ataxia. Es el mismo gen, pero son dos mundos clínicos distintos, dictados simplemente por el número de repeticiones. Y si pensábamos que eso era todo, el panorama se complica aún más con el gen ATXN2. Aquí, el tamaño de la repetición no solo nos dice qué enfermedad es, sino que también funciona como un modulador de riesgo. Una expansión completa de más de 33 repeticiones causa la ataxia espinocerebelosa tipo 2, la SCA2. Pero, ojo, una expansión en ese rango intermedio que no es suficiente para causar SCA2 resulta que se asocia con un riesgo mucho mayor de desarrollar esclerosis lateral amiotrófica. Esto nos deja clarísimo por qué una estimación precisa del tamaño es absolutamente crítica. Y aquí tenemos un verdadero reto para el diagnóstico. La expansión en el gen C9ORF72 puede dar como resultado demencia frontotemporal o ELA, o incluso una mezcla de las dos. Lo increíble es que esta variabilidad en el fenotipo parece ser en gran medida independiente del tamaño de la expansión. Esta es una pista enorme que nos dice que debe haber otros factores, ya sean genéticos o ambientales, que están jugando un papel clave en cómo se presenta la enfermedad. Ahora hablemos de un concepto que es, de verdad, una piedra angular en muchos de estos trastornos, sobre todo en los dominantes, el fenómeno de anticipación. Este es un concepto clínico fundamental que debemos tener siempre en mente. La enfermedad no solo se hereda, sino que en cada generación que pasa tiende a aparecer a edades más tempranas y con síntomas más severos. Es una pista diagnóstica potentísima cuando la encontramos en la historia familiar. Y la razón molecular de todo esto la vemos justo aquí, en este esquema. Es la inestabilidad meiótica. El número de repeticiones, esa N, puede crecer de forma dramática al pasar de padres a hijos. Y un detalle clínico importante, en muchas de estas enfermedades, como en Huntington, esta inestabilidad es mucho mayor cuando la transmisión es por vía paterna, lo cual, por supuesto, tiene implicaciones enormes para el consejo genético que le damos a las familias. Pero no todo es anticipación. Hay otras 2 pistas que no podemos dejar pasar. Primero, las diferencias entre poblaciones. La prevalencia de ciertas ataxias, como la SCA3 en personas de ascendencia portuguesa, es mucho mayor por lo que conocemos como efecto fundador. Y segundo, este concepto fascinante de patología convergente. Resulta que genes y repeticiones totalmente distintas pueden terminar en el mismo hallazgo bajo el microscopio, como las inclusiones intranucleares que vemos tanto en NID como en FXTAS y en la recién descrita SCA4. Este campo está avanzando a una velocidad de verdad vertiginosa. En los últimos 5 años hemos visto una explosión en el descubrimiento de nuevos trastornos por expansión de repeticiones. Y esto, claro, está impactando directamente nuestro diagnóstico diferencial en la consulta diaria. Para que nos demos una idea de la velocidad, vean esta línea de tiempo. Es contundente. Pensemos en lo que esto significa. En 2019, por fin se descifró la causa de Cambes ligada al gen RFC1.
A finales de 2022 se identifica la expansión en FGF14 como la causa de SCA27B, resolviendo un montón de casos de ataxia tardía que no tenían explicación. Y apenas este año, 2024, se identifica la expansión en ZFH3 para SCA4. Estamos literalmente presenciando una revolución diagnóstica en tiempo real. A ver, pongamos la lupa sobre la SCA27B, que es un ejemplo perfecto de estos nuevos descubrimientos. Ya se está viendo que es una causa muy importante de esas ataxias de inicio tardío que antes se quedaban sin diagnóstico. Clínicamente, claro, hay ataxia progresiva. Pero atención a este dato. Hasta la mitad de los pacientes empiezan con síntomas episódicos como vértigo o diplopía. Otro punto clave, muchas veces no hay historia familiar. Y algo de enorme relevancia práctica. Parece que hay un beneficio sintomático con la 4-aminopiridina. Esta tabla nos ayuda a conectar los puntos de una nueva familia emergente de trastornos, los causados por expansiones GGC/CCG. Fíjense en los solapamientos, NII, OPDM y la nueva SCA4. Aunque son de genes distintos, comparten mecanismos patológicos, como la formación de estas inclusiones de poliglicina. Entender que forman parte de un mismo espectro de enfermedad, con fenotipos que se pueden traslapar, es fundamental para el diagnóstico diferencial. Y todo esto, claro, nos lleva directo a la revolución que estamos viviendo en el diagnóstico. Las herramientas moleculares que tenemos hoy han provocado un cambio de paradigma que todo neurólogo debe dominar. Miren, el cambio es de la noche a la mañana. Antes, ¿qué hacíamos? Pruebas de PCR de bajo rendimiento, un gen a la vez. Era un proceso lento, caro, y que dependía por completo de que nuestra sospecha clínica fuera muy precisa. Ahora tenemos la secuenciación de genoma completo, o WGS. El enfoque es integrado, es eficiente y nos permite analizar muchísimos genes al mismo tiempo. Esta imagen lo resume todo. Es el viaje tecnológico que hemos recorrido. Empezamos con la PCR y el Southern Blot, que eran bastante laboriosos. De ahí pasamos a la secuenciación de lectura corta, que ya es una realidad clínica. Y el futuro, que ya está tocando la puerta, es la secuenciación de lectura larga, que promete darnos una visión de estas regiones repetitivas con una claridad que antes era impensable. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Este flujograma, basado en el modelo del Servicio Genómico Británico, nos da una pauta excelente. Si tenemos una sospecha clínica muy alta de un trastorno en particular, la PCR dirigida sigue siendo una buena opción. Pero, si el cuadro no es claro, lo que se hace es solicitar un WGS, indicando el panel clínico correcto. Y aquí es donde la magia de la bioinformática, con herramientas como Expansion Hunter, analiza los datos, y cualquier hallazgo se confirma después con una PCR. Es un abordaje integrado, escalonado y muchísimo más eficiente. Muy bien, para terminar, vamos a aterrizar todo este conocimiento en mensajes claros y prácticos, de esos que nos podemos llevar a la consulta mañana mismo. La teoría está muy bien, pero veamos cómo funciona en la vida real. En el primer caso, el WGS fue clave para diagnosticar una STA2 atípica, de inicio temprano y sin historia familiar. El segundo es un caso de libro de anticipación. El diagnóstico en el niño destapó la enfermedad mucho más leve en su padre. Y el tercero es un gran ejemplo de cómo el diagnóstico clínico de FXTAS en un abuelo puede llevar, en cascada, a diagnosticar el síndrome de X frágil en su nieto. Entonces, si nos tenemos que llevar algo de esta revisión, que sea esto. Primero, la gran mayoría de estos trastornos van a llegar a nuestra consulta se manifiestan como enfermedad neurológica. Segundo, pistas como la anticipación y la enorme variabilidad clínica son fundamentales. Tercero, y esto es vital, que no haya historia familiar no significa nada, no excluye el diagnóstico. Y por último, la secuenciación de genoma completo ya no es el futuro, es el presente, y ha cambiado las reglas del juego, dejando atrás las pruebas secuenciales. Toda esta revisión se basó en el excelente artículo de Chen y colaboradores, publicado recientemente en la revista Practical Neurology. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.